nuevamente de la oportunidad que tengo para hablar de la palabra del Señor. Siempre es una responsabilidad tremenda, siempre es una honra tremenda y doy gracias al Señor porque no es por la capacidad humana, sino por su gracia y porque Él es soberano en designar y obrar en la iglesia para poner a sus hijos a enseñarnos la palabra del Señor. Así que doy gracias al Señor por esa dicha, por ser contado por uno de ellos. Antes de cualquier cosa me gustaría orar. Así que oremos al Señor. Padre, en el nombre santo de Jesús, vamos a ti reconociendo que hablar de tu palabra, enseñar tu palabra, exponer tu palabra, no se puede hacer por mérito humano, se necesita del poder divino, se necesita de tu espíritu, se necesita de ser guiados para adorarte con nuestras palabras y invitar a otros a que te adoren. Señor, que sea tu palabra, no mis palabras, que sea tu mente, no mi mente, sea tu amor por sobre mi amor que es imperfecto. Ayúdame a poder exponerte, a poder exponer tu gloria, a hablar con seguridad y Señor, que tu espíritu marque la autoridad de tu palabra, no yo. Señor, tú eres soberano, tú eres perfecto en amor, tú nunca fallarás, tus promesas son siempre fieles. En esta hora confiamos en ti, que tú estás en medio de tu iglesia y en tu iglesia. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, para comenzar me gustaría citar una anécdota que escuché en más de una oportunidad, que es la siguiente. Una vez escuché que una niña de poca edad, en su primera infancia, era un poco extraña cuando sus padres les hablaban o cuando le daban alguna instrucción, que era lo extraño es que no prestaba atención, no tenía ninguna reacción. Estos padres con el tiempo se empezaron a preocupar y finalmente la terminaron llevando al médico porque pensaron que a lo mejor podía tener un problema de audición. Y después de la revisión previa de los médicos que hacen antes de hacer exámenes, y la verdad es que no sé si hicieron exámenes posteriores, pero el resultado y la conclusión del médico fue la siguiente, que su hija no tenía problemas de audición, sino que simplemente era porfiada. Es interesante esta anécdota porque siempre hay que descubrir por qué era porfiada. Siempre que hay que descubrir esa como una máscara que hay que sacar, por qué hacemos lo que hacemos o por qué esta niña hacía lo que hacía. Pero me gustaría llevarles a otro ejemplo bíblico que no es solamente una ida al médico, sino que tomó un desenlace mucho más terrible. No sé si han escuchado la historia de Lot y su mujer cuando fueron sacados por dos ángeles en el día de la destrucción de Sodoma y Gomorra. La instrucción de los ángeles al salvarlos de la destrucción de aquella ciudad fue: corran hacia el monte, no miren hacia atrás. Corran hacia el monte y no miren hacia atrás. Iban saliendo de la ciudad, salieron de la ciudad, iban camino al monte y la mujer de Lot, ¿qué hace? Mira hacia atrás. Y ahí también hay que descubrir por qué miró hacia atrás, porque la consecuencia de ella fue no un diagnóstico de que fue solamente porfiada, sino que fue convertida en una estatua de sal. De hecho, hasta el día de hoy, en cierta geografía de allá cerca por el Oriente Medio o Medio Oriente, se encuentra un monumento compuesto por sal. Y muchos dicen que es la mujer de Lot. El punto es, hay que descubrir el corazón de esta mujer y preguntarse por qué no hizo caso a la instrucción simple de los ángeles. ¿No entendió lo que le habían dicho? Van a destruir a Sodoma y Gomorra por el juicio de Dios. Pero ¿por qué miraste hacia atrás y te dijeron que no miraras hacia atrás y corrieras? Bueno, yo creo que tratando de descubrir un poco el corazón que había en esta mujer, la esposa de Lot, fue que quizás no creyó en la instrucción directa de los ángeles, quizás no creyó en la autoridad que había en esas palabras y en esa sentencia. Y sí, vamos a estar hablando de la incredulidad y los efectos nefastos y
podemos decir que la incredulidad es aborrecible para el Señor y trae consecuencias severas y gravísimas. Antes de ir al texto que tenemos preparado para hoy, me gustaría recordar dónde nos quedamos, y yo he llevado una exposición consecutiva del libro de Hebreos y me gustaría avisar que probablemente hoy día es la última exposición del libro de Hebreos, porque hay otro proyecto que viene en camino y que vamos a tratar de poner en marcha en marzo, no un proyecto mío, sino un proyecto de todo el directorio. Así que probablemente esta es la última exposición de Hebreos, quizás en un largo tiempo, Y lo último que expuse en el libro de Hebreos fue el capítulo 3, de los primeros versículos del 1 al 6, y nos invitaba a considerar ese texto al Señor Jesucristo, que es nuestro apóstol, el apóstol de nuestra alma y es nuestro sumo sacerdote. Por eso teníamos que contemplarlo, teníamos que contemplar su obediencia, teníamos que contemplar sus obras, teníamos que contemplar que Él es el creador de la vida, el autor de la salvación, el autor y, y que sostiene, aquel que sostiene la iglesia. Y teníamos que contemplarlo diariamente. Y el motivo del por qué estaba diciendo estas cosas el autor desconocido de Hebreos, porque no se sabe a ciencia cierta quién era porque en la iglesia de judíos cristianos, por eso se llama Carta a los Hebreos, que eran judíos cristianos, había una diversidad de hermanos que estaban pasando por diferentes luchas. Y una de esas luchas, bueno, como bien dijo el pastor Hernán hace ya varias semanas atrás, que era la persecución. Pero eso no es todo. También habían judíos cristianos que se consideraban cristianos, pero eran herejes, consideraban que Jesús no tenía una dignidad igual que los ángeles, sino que incluso nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, era menor que los ángeles. Era menor que los ángeles. Y en los primeros capítulos vemos que el autor de Hebreos coloca al Señor en la supereminencia que le corresponde, en el lugar que le corresponde. También en esa congregación, además de esa herejía, habían cristianos que no estaban confiando plenamente en la salvación, quizás por estas mismas herejías, no estaban confiando plenamente en el evangelio y estaban siendo tentados en volver al judaísmo, esas prácticas religiosas que estaban y servían para acercar a Dios al pueblo de Israel antes de que llegase Jesús, y estaban siendo tentados. Algunos de ellos probablemente eran verdaderos hermanos, algunos de ellos verdaderamente no eran creyentes y había incredulidad en medio de ellos. El asunto acá es que cada pecado siempre detrás, si le sacamos la máscara al pecado, si lo desenmascaramos, hay incredulidad. Hay un cierto grado de incredulidad. Eso es la semilla que da origen al pecado. Y los versículos que vamos a ver hoy día van de los versículos 7 al 19 y nos van a estar diciendo lo siguiente. Y es una advertencia, es un llamado en el poder del Espíritu. Y eso es importante, es un llamado en el poder y en la autoridad del Espíritu Santo. Que si nosotros si desechamos el llamado de Dios, si desechamos el llamado de Dios y nos endurecemos a su voz, no hay salvación ni reposo. Si nosotros desechamos la voz de Dios y nos endurecemos a su llamado, no hay salvación ni reposo. Y vamos a estar viendo un poco más allá lo que es el reposo de acuerdo al contexto y también la aplicación cristiana. Bien, vamos a leer el texto. El texto está en Hebreos, como ya lo dije, 3, versículo 7 al 19. Son algunos largos versículos, pero vamos a tratar de condensar. Bien, dice así, como subtítulo dice el reposo del pueblo de Dios. Versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré
en mi ira no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Último versículo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Bien, titulé este sermón Dios frente a la incredulidad, y lo voy a desarrollar en tres puntos. El primero dice, no endurezcas tu corazón a la voz de Dios. No endurezcas tu corazón a la voz de Dios. Ese es el primer punto y va de los versículos 7 al 11. Segundo punto dice, vigila y exhorta a no apartarse de Dios. Eso va de los versículos 12 al 15 y lo repito, vigila y exhorta a no apartarse de Dios. Y tercer punto, la incredulidad no halla el reposo de Dios. La incredulidad no halla el reposo de Dios, y eso abarca los últimos versículos del 16 al 19. Me gustaría entrar ya de lleno al texto, para mostrar una particularidad que dice ahí, por lo cual, y eso ya es mucho decir, porque sirve de conector y une el argumento. Todo lo que hablamos de contemplar al Señor Jesucristo lo une con lo que va a decir ahora. Está desarrollando fuertemente su argumento y nuevamente está haciendo énfasis que por cuanto tenemos que ver y contemplar al Señor Jesucristo, tenemos que considerar lo que viene ahora. Pero antes de avanzar, me gustaría que tengan en su mente que esta porción de las Escrituras, los primeros 5 versículos del 7 al 11, es una exposición de un salmo que está en el Antiguo Testamento. Es la exposición del Salmo 95. Si me acompañan allá, Salmo 95. También, coincidentemente, de los versículos 7 al 11. Bueno, no creo que haya sido coincidencia, creo que está todo guiado por el Señor, pero no abarca todo el versículo 7 del Salmo 95, sino que parte de la última línea del versículo 7 del Salmo 95. Y hay algunas diferencias. Si lo podemos leer, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Mérida y Masá, quizás no tenemos necesidad de entrar mucho más allá, sino que son lugares geográficos en el desierto, pero lo que está apuntando es que es un hecho histórico. Y está tomando este hecho histórico para hacer una exhortación y tomar el peregrinar, el vagar de Israel en el desierto como un ejemplo, pero como un pésimo ejemplo de fidelidad de Dios y de obediencia a Dios. Ese es el contexto. Está citando un contexto histórico para demostrar que el pueblo de Israel, a pesar de estar en la misma presencia de Dios y habiendo visto a Dios hacer maravillas y obras, se endureció en su corazón. Se endureció en su corazón. Y nos da a nosotros la alerta de considerar ese ejemplo, pero para hacer todo lo contrario.
Bien, pero si notan, en la cita del Salmo 95 no dice esta frase que encontramos en el Salmo 7 de Hebreos capítulo 3, como dice el Espíritu Santo. Esa es una interpretación del autor de Hebreos. Esa es una verdad que él introduce para darle autoridad a toda la cita y toda la exposición del Salmo 95. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo que lo que él está citando no es palabra de hombre, no es mero relato histórico, sino que es la voz de Dios. Que la escritura es la voz de Dios, por tanto debes de escucharlo, es la voz del Espíritu. No podemos pasar por alto lo que la escritura está diciendo. En este caso citó el Salmo 95, pero está diciendo la autoridad de Dios que está en la palabra de Dios. No la podemos pasar por alto. Y por eso lo junta maravillosamente, y por eso sabemos que está inspirado por el Espíritu Santo. Dice, si oyereis hoy su voz, como dice, y si oyereis hoy, están en tiempo presente. Y está apelando al momento en que usted y yo estamos escuchando la palabra del Señor. En el momento en que los lectores originales, la primera iglesia que estaba ahí leyendo esta carta, estaba escuchando la voz de Dios cuando estaba leyendo esta carta, porque estaba citando palabras del Antiguo Testamento, estaba diciendo lo que van a escuchar es voz de Dios, es voz del Espíritu Santo, no endurezcan sus corazones. En otro sentido es, no sean insensibles a lo que Dios está diciendo en su palabra y el ejemplo que nos va a dar en su palabra. No desprecien en sus corazones, porque lo que vamos a ver es autoridad de Dios. Y es lo mismo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Es la misma figura. Quizás Pablo no es tan enfático para decir que es autoridad, pero para nosotros, cuando leemos eso, debería ser, es la voz de Dios. Por lo mismo el versículo 7 es determinante. Y continúa el versículo 8, dice, no endurezcáis vuestros corazones, no sean insensibles, como el día de la provocación, como en el día que le trajeron amargura. ¿Quiénes? Nosotros. Aquí estaba contando la anécdota o el hecho histórico que pasó en Israel. Israel trajo amargura y hastío al Señor. Esa es como la intención original. Provocaron al Señor y tentaron al Señor en el desierto. ¿Cuándo entraron en el desierto? Después que se abrió el Mar Rojo, después de que hizo juicio sobre Egipto, y para el pueblo de Israel no fue suficiente. No fue suficiente esos milagros y esos juicios a su favor, sino que endurecieron sus corazones y lo tentaron, lo pusieron a prueba. No consideraron la gloria que estaba desplegando y el poder que estaba desplegando el Señor. Se estaban endureciendo. No era suficiente. Y después dice versículo 9, donde me tentaron vuestros padres. Está hablando de la generación de Israel del pasado. Y esto es increíble. Aquí directamente, nuevamente dice que lo probaron. Lo probaron. Es como demuéstrame una vez más que eres Dios. Demuéstrame una vez más si me cumples esta petición que tú eres Dios. Y la verdad es que el Señor una y otra vez los reprendía, los corregía. Muchas veces personas murieron del pueblo de Israel por juicios directos del Señor, pero aún así no entendían y día tras día veían las obras del Señor, había milagros del Señor. Incluso cuando se termina el Éxodo, cuando terminamos de leer el Éxodo de la Biblia, vemos que está el tabernáculo, que es una tienda, es una carpa grande para que la presencia del Señor esté ahí en compañía del pueblo, no en medio del campamento, sino que afuera del campamento y en compañía de Israel. Había una nube de día y una columna de fuego de noche. No en el mismo tabernáculo, pero estaba ahí dando simbolismo de que la presencia del Señor estaba ahí. Y para ellos no fue suficiente. Pasaron 40 años viendo la gracia de Dios, la fidelidad de Dios, como cantábamos, y no le fue suficiente. ¿Por qué? Porque en su corazón había incredulidad.
Y eso no puede traer otra cosa que indignación. No hay otra cosa como responder a eso, sino que indignación. Hay una indignación que viene en el corazón de Dios cuando el Señor está demostrando todo su amor, toda su fidelidad, toda su gracia, y después de eso, después de que ya derramó su amor y su gracia, ¿qué viene? Si alguien no lo recibe, si alguien no lo cree, no lo acepta, viene el juicio. Viene el juicio de Dios, porque el amor ya está ahí, no lo quiere recibir, la gracia está ahí, no lo quiere recibir. El Señor está demostrando que Él es fiel y está ahí, pero no lo quieren recibir. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que ellos fueron liberados de Egipto, en sus corazones llevaban a Egipto. De hecho, Esteban, uno de los mártires, el primer mártir de la iglesia primitiva, lo vemos en el libro de Hechos, dice que a pesar de que fueron liberados, ellos volvieron en sus corazones a Egipto. No querían ser liberados de la esclavitud del pecado que Egipto ejercía en ellos. A ellos les interesaba un buen pasar. A ellos les interesaba un buen pasar. Y ahí vemos claramente que están despreciando la gracia del Señor, el propósito por el cual los salvó, que era servir en el desierto, adorar al Señor en el desierto. Moisés siempre cuando hablaba con el faraón le decía, deja libre al pueblo de Israel o deja libre a mi pueblo para que vaya a Dios a servir en el desierto. Y eso es lo que tenía que hacer Israel, ir al desierto y servir al Señor. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Y como ya dije, versículo 10, el Señor se disgustó, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Y esto es clave, es clave. La palabra disgusté es sinónimo de ira, de indignación, de una rabia profunda por por ver que alguien es mal agradecido, por alguien que no valora lo que tú estás haciendo. Y hay una indignación, y nosotros podemos entender que es una indignación santa. Y el asunto es que, ¿por qué actuaron así? Porque vagaban en sus corazones, vagaban en el desierto, estaban sin encontrar realmente el camino del Señor. Estaban vagando en su corazón y estaban vagando en sus corazones como vagaban en el desierto, así vagaban en sus corazones. No habían conocido al Señor, por más, por más que vieron todas sus obras. Y aquí sale una verdad interesante y quizás puede sonar un poco extraña, pero es verdad. Y el hecho es que por más que vieran todos los milagros que el Señor pudiese hacer, salta a relucir una verdad, y es que ningún milagro puede hacernos nacer de nuevo. Por más que tú veas cualquier milagro de parte del Señor, ningún milagro te puede hacer nacer de nuevo. Ninguna sanidad, ninguna resurrección de entre los muertos, ninguna. Solamente si Dios hace el milagro de cambiarte el corazón, ahí tú vas a ver la salvación de Dios. Claro ejemplo es Israel. Claro ejemplo es el pueblo que veía a Jesús hacer milagros y milagros y tras milagros, y después de que muchos de ellos fueron beneficiados por algún milagro del Señor, a pesar de eso no creían, no creían. Ellos resistían al Espíritu Santo, resistían a la voz del Espíritu Santo. No es salvarte de la esclavitud solamente, sino es cambiar tu condición de pecado. No es librarte y salvarte solamente, sino es reconocer que realmente es Dios el Salvador y que tú crees en Él como Salvador. Y ahí está lo importante de la fe y lo aborrecible de la incredulidad. Porque el mismo libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no es
que Dios no les haya dado la salvación o no les haya dado la fe. El ser humano que no cree es responsable de su incredulidad. El ser humano que no cree es responsable de su incredulidad, pero el ser humano que cree es solamente por gracia y por misericordia de Dios. Son dos verdades que tienen que estar siempre presentes, porque delante del juicio nadie va a poder decir al Señor, tú no me diste la fe para creer y servirte. En realidad, delante del juicio, si hay un incrédulo, no le va a pedir misericordia al Señor, no está interesado en estar con el Señor ni entrar en su reino. Los corazones incrédulos no les interesa entrar en el reino de Dios. Solamente la fe que viene de parte del Señor puede provocar eso. Por eso el versículo 11 es tan duro. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El reposo que estaba hablando acá era entrar a la tierra de Canaán. Pero, ¿cuál era el pero? Si era entrar a Canaán, ¿por qué le preocupa si somos fieles o no? Bueno, porque tenía que haber una comunión. Si vas a entrar a la promesa del Señor, vas a recibir la promesa del Señor, tienes que estar en comunión con Él. Y se tenía que dar así. Por eso te está limpiando con sus mandamientos. Israel recibió los mandamientos en el desierto para prepararlo como una nación santa que daba testimonio del Señor. Pero no lo hicieron así. Estuvieron debate tras debate con Moisés, debate tras debate con la gloria del Señor. Y no le fue suficiente. Por eso el Señor juró, o sea, decretó en su ira, en su furor, en su enojo, en su indignación. No van a entrar en su reposo. No van a descansar en su corazón y no van a entrar a la tierra prometida. Y esa es una sentencia. Y es dura esta exposición y es una advertencia y es increíble pensar que se la está diciendo a una iglesia, al hermano que escribió el libro de Hebreos. Y hay que pensar, cuando un hijo nos desobedece, y por más que le dijimos 20 veces lo mismo, yo fui víctima de eso o fui responsable de eso. ¿Qué venía después de que me lo dijo? El castigo. Si me dijo, pórtate bien, háceme caso, y yo pasaba por alto toda su advertencia y no consideraba la autoridad de mis padres, ¿qué me pasaba? Bueno, llegaba el castigo y me lo merecía. No podía decir, oh, que mamá, tú no me hablaste con amor. No, tengo que obedecerle a mi mamá, mi mamá, mi papá es mi papá, tengo que obedecerle. Bueno, no podemos esperar otra cosa de parte del Señor si hizo grandes milagros, y quiero aplicarlo de esta forma, hermano, hermana, o realmente quien me esté escuchando en este momento. Esto lo vamos a aplicar al Evangelio, a la palabra del Señor. Y quiero que pienses, si tú te has endurecido en algún momento a la palabra del Señor, ¿hay algo en tu corazón en lo cual te has endurecido frente a la palabra del Señor? ¿Te has endurecido en algo cuando has escuchado la palabra del Señor? No este mensaje. Piensa en las lecturas que has tenido, piensa quizás los videos que has visto. ¿Tu corazón se ha endurecido en algo? ¿Se ha endurecido, ha pasado por alto la autoridad de la palabra del Señor? ¿Has visto alguna verdad que quizás no has valorado, no has apreciado? ¿Te has endurecido? Si es así, bueno, la única respuesta sabia como creyente es ir en arrepentimiento y decirle, Señor, que mi corazón no sea duro, ni desobediente, ni rebelde a ti. Pero si tú llevas en tu mente y en tu corazón que estás buscando ser obediente y que ves en tu vida que llevas como testimonio, decir que estoy procurando obedecer con urgencia al Señor, bueno, anima a otros a hacerlo también. Anima a otros a hacerlo también. Y no dejes para mañana lo que debes hacer hoy, que es ocuparte de tu santificación. Y no estoy hablando de ser aburrido, no estoy hablando de no tener tiempo de entretenimiento, pero piensa por sobre todas las cosas que debes de ocuparte de ser más como Cristo. Si esa verdad se ha endurecido en tu corazón, pídele al Señor y tráele
tu corazón al Señor en arrepentimiento y fe. Pero ese arrepentimiento genuino que cambia, que cambia, que cambia. Porque el perdón sin arrepentimiento, sin cambio, es palabras vacías. Decir solo perdón y no querer cambiar y no decirle, Señor, cambia mi vida, son palabras vacías. Son palabras vacías. Y hay una doctrina que aquí se desprende que es increíble, porque no solamente debes de cultivar tú tu relación con el Señor, yo mi relación con el Señor, mi comunión, sino que tengo que buscar que otros cultiven su comunión con el Señor. Es mi responsabilidad ayudar a mi hermano, a mi hermana, día a día, a que cultive su comunión con el Señor, y ese es nuestro segundo punto. Vigila y exhorta a no apartarse de Dios, de los versículos 12 al 15. Dice, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y aquí nos encontramos ya con un claro mandato, y no solamente está apelando a la responsabilidad interna, sino que sigue la misma lógica del argumento, que es el pueblo de Israel en comunidad pecó. Por más que habían hombres santos, obedientes al Señor, como Caleb, como el mismo Moisés. Pero aquí también nos llama a mirar a la iglesia, a nuestra congregación, a nuestra comunidad, y velar, mirar, vigilar, estar viendo el corazón de nuestros hermanos, estar viendo si en ellos hay un corazón malo de incredulidad, en alguna doctrina, en alguna enseñanza, en alguna parte de la palabra del Señor. Está diciendo, como en el pueblo de Israel habían personas que decían ser cristianas, o, perdón, israelitas, perdón, lo siento, me equivoqué, algunos israelitas, pero no eran israelitas, eran incircuncisos, no solamente, no de carne, sino de corazón. Bueno, acá en la iglesia pasa lo mismo. Miren si es que realmente todos los que dicen ser hermanos son hermanos que no han desestimado el evangelio y que abrazan el evangelio del Señor Jesucristo con su vida, porque el corazón malo se aparta del Señor. El corazón malo de incredulidad se aparta del Señor. Y sé que pueden surgir preguntas como, ¿pero hay algún corazón bueno? La verdad es que no. Pero el corazón que recibe el evangelio es cambiado por la gracia del Señor para un corazón que vive para Dios. Y cuando dice un corazón malo de incredulidad o un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, está queriendo decir para vivir lejos de Dios. Para apartarse, tiene la idea de vivir lejos de Dios. Vivir lejos de Dios. Podemos tener en nuestra mente a hermanos que quizás pecaron y se cayeron y después fueron restaurados. Pero el punto acá es, para un creyente esto es un tropiezo, sí, es verdad. Cuando se endurece en algo, es un tropiezo y un pecado y una ofensa a la santidad del Señor. Sí, es un tropiezo que debe buscar restauración. Pero para un incrédulo que decía ser cristiano, se vuelve completamente apartado y vive perdidamente su vida sin considerar la palabra del Señor, sin considerar la santidad y la sangre derramada para que sus pecados fuesen perdonados. Y ahora, nuevamente en el versículo 3 encontramos otro mandato. Otro mandato. Primero era mirar, que es vigilar, estar atento de los corazones de nuestros hermanos. Y ahora también es exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí está hablando de labor que tiene la iglesia, el labor de animarnos, de estar llamándonos constantemente a la comunión, el estar ocupándonos no solamente con buenos sentimientos, sino con acciones, de exhortarnos cada día, porque hoy es el tiempo, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, y ahora nuevamente repite, hoy es el tiempo de estar atento y de llamarle a nuestros hermanos para que su corazón no se endurezca. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, por medio de la palabra
del Señor por medio del Evangelio del Señor. No desestimemos en ningún sentido el Evangelio, porque el Evangelio es el que nos salvó, el Evangelio es el que nos santifica y el Evangelio es el que nos va a llevar a entrar a la tierra prometida. Nosotros, ¿cuál es nuestra tierra prometida? Entrar al reino de Dios. Pero si gozamos del reposo hoy en nuestros corazones, por eso la invitación es severa. Consideren el Evangelio del Señor, miran nuestros hermanos para que no se endurezcan. Y para, si hay alguno que se endurece, realmente es para ver y evidenciar que no era creyente, simplemente. Para evidenciar que no era creyente, simplemente. Porque si tienes a alguien que te está hablando el Evangelio y te corrige y te corrige y te corrige en amor, con consejería, con pasarlo bien muchas veces, estar solamente escuchando al hermano desahogándose por las luchas de sus pecados también es muestra de amor y ahí viene la exhortación también. Hermanos, esta es una labor importante, importante que debemos de cumplir. A todos nos cuesta ceder, a todos nos cuesta tomar el teléfono, a todos nos cuesta el pensar cómo le voy a aconsejar en este momento, en estas circunstancias, si nunca he pasado por eso. ¿Cómo aconsejar a un padre instruir en el corazón de su hijo la palabra del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo aconsejar a los adultos mayores a que sigan perseverando en el Evangelio? ¿Cómo? Tenemos un montón de aristas para decir, tenemos trabajo que hacer, necesitamos escuchar la voz de Dios, mirar al cielo, orar al Señor y decirle, Señor, ayúdame a exhortar cada día a mi hermano. Ayúdame. Y esto nos lleva al siguiente versículo, porque el siguiente versículo nos muestra que somos todos como comunidad, todos los que realmente han obedecido y han creído en la gracia de Dios y han reconocido que sus pecados solamente son lavados por la sangre de Jesucristo, todos somos participantes de Cristo. Todos somos participantes, compañeros de Cristo. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y parece condicional, pero lo que está queriendo decir, el propósito, el tener la fe, el recibir la gracia, el recibir el amor de Dios, es ser participantes de Cristo. Ser permanentemente de aquí hasta la eternidad participantes de Cristo, porque somos hechos su cuerpo, o sea, le pertenecemos a Él. Él administra la iglesia porque Él es su cuerpo, es su pertenencia. Él sabe hacer lo que tiene que hacer con la iglesia. Estamos unidos a Él con la fe, somos participantes del pacto eterno por medio de su sangre. Estamos hechos para retener nuestra fe que recibimos cuando fuimos salvos, hasta entrar en su reino y encontrar el reposo eterno. Estamos hechos para eso. Un salvado está hecho para llegar a la gloria, no para perderse. Y por eso está diciendo, miren, vigilen, porque si hay alguien que se aparta, es producto de que no fue hecho realmente participante de Cristo. Realmente no tiene la fe en el Salvador Jesucristo. Y esto muchas veces puede acarrear dolor, sí, porque vemos a hermanos queridos que han pecado. Y estamos en la duda de que si realmente eran participantes porque no se han arrepentido de sus pecados. Pero ¿cómo si estuvo conmigo, sirvió conmigo, vivió conmigo? Caminamos juntos. ¿Cómo si teníamos la seguridad de haber sido participantes de Cristo, somos coherederos con Él? Trae dolor, pero no por eso le vamos a hacer el quite. Con mayor razón tenemos que sufrirlo, con mayor razón tenemos que vivirlo, con mayor razón tenemos que entregarnos a querer, a exhortar al hermano, vivir con él su vida cristiana, porque somos participantes, somos todos una congregación. Y nuevamente el versículo 15 entra citando nuevamente el Salmo 95, diciendo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
no endurezcan sus corazones. Es como un llamado de alerta, pareciera un ruego, pero aquí repite tercera vez, hoy. Segunda vez, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en la desobediencia y la incredulidad de Israel. No se endurezcan como ellos. No se endurezcan como ellos, sino que obedezcan y entréguense a la palabra de Dios, al Evangelio, y quieran vivirla con todo su corazón. Si tienen la palabra fresca en su mente y en su corazón, procuren ponerla por obra, no en su capacidad, sino por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y ilustrar esto cuesta un poco, sí. Por lo mismo, lo que se me ocurrió es, es pensar, un poco en mi testimonio cuando quise congelar mi carrera. Me dijeron, Walter, te está yendo bien, solamente tienes que seguir en la carrera. Yo estudié primero técnico jurídico, después estudié pedagogía, educación religiosa, y en la segunda me estaba yendo bien, pero no tenía plata, me quedé sin trabajo. Pero algunos me decían, Walter, tú tenés que terminar. Mi jefa de carrera también me decía, tú tenés que seguir nomás, tenés que llegar hasta el día. Todo eso ya está listo. El trabajo está, vaya a encontrar trabajo, no te preocupes por eso. Con la plata, bueno, ocúpate un poco, vamos a ver algunas becas, pero no congeles tu carrera. Y la verdad es que estaba cegadamente decidido en congelar hasta que llegó el momento en que un hermano oró por mí. Dije, ya no, voy a tener que seguir, voy a tener que seguir. Y al final terminé graduado, me titulé, tengo un trabajo, me ha servido, y fue tal cual como me dijeron. El trabajo está, no congeles, tú sigue adelante, te está yendo bien, no te relajes, sí, haz lo que tienes que hacer, pero sigue. El tema es eso, el ánimo importante de estar velando por la vida de nuestros hermanos es fundamental y no tenemos que endurecernos a eso. Y quiero aplicarlo de esta forma. Cuando pensamos en cómo vigilar por los hermanos, lo primero que tenemos que hacer es la oración. Vigila por ellos en la oración, con un saludo, con un mensaje bíblico, con un llamado, para gozar de esa bendita comunión. El estar así no nos debería hacernos sentir cómodos. La comunión muestra visiblemente que somos el cuerpo de Cristo. Debería incomodarnos cada vez que tenemos que conectarnos, pero lo hacemos porque la palabra del Señor no puede estar presa y tenemos que glorificar al Señor. Pero también eso, quizás estar atentos en los momentos de que tenemos de comunión también es importante. Y tenemos que animarnos a perseverar en la gracia, a perseverar en la oración, a perseverar en la fidelidad al Evangelio. Y estar velando que alguna verdad del mundo pagano no haya capturado el corazón de mi hermano. Porque hoy, bueno, yo sé que en todos los tiempos siempre han habido tentaciones, pero hoy hay una tentación tremenda intelectualmente, académicamente, moralmente, socialmente, políticamente, y agregue usted lo que quiera. Hay una tentación increíble para desviar el corazón, incluso en las maneras de iglesias. Hay una tentación increíble y si no perseveramos juntos en ver la palabra del Señor, muchas veces nos vamos a endurecer y podemos equivocar el camino y vemos que la incredulidad tiene serias consecuencias. Hermanos, pensemos en Pedro. La semana pasada nos predicaba el hermano Patricio sobre Pedro que fue corregido por Pablo. Bueno, muchas veces nosotros necesitamos a un Pablo que venga y nos diga: has desviado el camino, no seas hipócrita, vuelve al evangelio que te salvó, vívelo tal cual. El mandato está ahí, enseñarlos todos los días las verdades del Señor y discipularnos en eso. Mateo 28, siendo discipulado de evangelizar, o sea, llamar a las personas y encargarse de los que ya son creyentes también. Pero es por el poder del Espíritu Santo. Pero el texto, volviendo al texto, no podemos dejarlo ahí porque quedan algunos versículos
Y da lugar a nuestro último punto, dice la incredulidad, no haya el reposo de Dios, de los versículos 16 al 19. Y ustedes pueden ver, bueno, si le damos lectura, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Si se dan cuenta y notan bien, esta es una síntesis, un resumen en aspecto negativo de lo que venía exponiendo anteriormente. ¿Para qué? Para demostrar que cada pecado tiene como motor la incredulidad. Ellos fueron idólatras, fueron fornicarios, adulteraron, fueron impostores de la adoración al Señor. Todos ellos pecaron y fueron consumidos por la ira del Señor en el desierto y murieron sin entrar a la tierra prometida. E incluso provocaron, bueno, Moisés tenía su responsabilidad ahí, pero también provocaron a irritarse tanto en su paciencia a Moisés que en vez de hablarle a la piedra y decirle que fluyera agua de ahí, él que hizo por su enojo, por el hastío que también sentía, le golpeó. ¿Se dan cuenta? Cuando no cuidamos nuestra comunión, trae consecuencias incluso para los hermanos que decimos, están firmes. Bien, estas son consecuencias severas, son consecuencias severas. Vieron sus milagros, oyeron al Señor, estuvieron a los pies de un monte que temblaba y la voz de Dios se escuchaba, pero no les fue suficiente. 40 años vagaron, 40 años vagaron en el desierto y la sentencia del Señor fue certera, no entraron en el reposo por desobedientes, por haber tenido en su corazón incredulidad. ¿Y esto qué tiene que ver con la iglesia? Bueno, hemos tratado de exponer que tiene mucho que ver con la iglesia. ¿Y cuál es la luz de alerta? ¿Cuál es la luz de alerta? La luz de alerta no es que Dios no es fiel, el Señor es fiel. La luz de alerta no es que Dios es soberano, Dios es soberano. La luz de alerta no es que Dios no es amor, no es misericordioso, esa no es la luz de alerta. La luz de alerta tiene que ver con nosotros, a no endurecer nuestros corazones cuando escuchamos la voz de Dios y buscar obedecer lo que en la palabra de Dios está escrita. Estar exhortándonos mutuamente y vigilando que la vida de mi hermano está siendo edificada y nutrida por el Evangelio. Esto puede sonar como entrometido, pero sí, somos parte de un cuerpo, tenemos que preocuparnos. También a no endurecernos a la verdad del Evangelio, que es todo suficiente para salvar y para edificarnos, para tratar con nuestro pecado, para llevarnos al arrepentimiento. Los hermanos que escucharon y leyeron esta carta por primera vez despreciaron el Evangelio, estaban despreciando el Evangelio. Volver a una doctrina errada que cumplió su propósito en un tiempo, el judaísmo, volver a eso de verdad, si ya tienes a tu Salvador, ¿cómo puedes volver a eso? Porque la verdad del Evangelio es la verdad que salva, santifica, nos vuelve más santos y nos da entrada al reposo. Bien, para concluir, después de haber visto estos varios versículos del sermón que titulé Dios frente a la incredulidad, tenemos que preguntarnos, tenemos que examinar nuestros corazones. ¿Están vagando como si estuvieran vagando en el desierto? ¿Me he endurecido en algo? ¿Realmente he recibido el Evangelio porque quiero ser perdonado y quiero adorar al Señor? ¿O simplemente porque quiero un buen pasar o quiero un milagro como le pasó a Israel? ¿Estamos del lado del Evangelio o de aquellos que dicen creer que están en el Evangelio, pero realmente sus corazones están desviados? ¿Por qué? Porque quieren solamente un bienestar. Te voy a poner el ejemplo. Si Israel hubiese recibido el favor del Señor en Egipto y no hubieran salido de la
de la esclavitud, pero si hubieran tenido un buen pasar, no hubieran querido salir. De hecho, la verdad bíblica es peor. Ellos estaban esclavos y aún así querían volver a estar esclavos. Querían volver a estar en Egipto. Muchas veces nos engañamos y queremos solamente un buen pasar. La verdad del Evangelio es la que salva. Te libra de la ira de Dios. Esa ira que vemos ahí, te libra de la ira. Y algunos dicen que el Señor tomó nuestra cruz, pero realmente lo que el Señor soportó por nosotros en la cruz fue la ira de Dios. No importa cuál ella, la forma que haya sido del castigo de muerte del Señor Jesucristo. El punto es que en esa muerte recibió la ira de Dios. Que el Evangelio nos sirve para reconocer que solamente somos libres de la ira de Dios por medio de su Hijo muy amado, Señor Jesucristo. Y es cosa de preguntarnos, ¿estamos en eso? ¿Hay algo que ha capturado nuestro corazón? Y para finalizar ya, quiero que veamos Hebreos 4.1, lo que sigue a continuación. Porque esta exposición del Salmo 95 no termina en el capítulo 3. Sigue hasta el versículo 13 del capítulo 4 de Hebreos. Si quieren, lo pueden seguir leyendo. Pero aquí el propósito está claro. Después de hacer esta advertencia y este llamado, dice, versículo 1, capítulo 4, temamos pues, o sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros. Walter, te muteé sin querer, perdón. Ya, bien. ¿Dónde quedé? Primer punto, no. Capítulo 12, versículo 1, 4.1. Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en reposo, en su reposo alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Y aquí está hablando del reposo que encontramos en la comunión con el Señor y que eso va a ser evidenciado allá en la gloria. Es entrar en la salvación, estar en comunión con el Señor que nos garantiza entrar eternamente con Él. Y esto es terrible pensar que la salvación está dispuesta a todos. Pero lo que tenemos que hacer a nosotros hoy es temer a Dios en su voz, en su autoridad. Y por último, capítulo 12, esto es de ánimo para correr la carrera. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No estamos solos, el Señor nos dio de su gracia y tenemos santos hombres de Dios que llegaron a la presencia del Señor y su testimonio nos dice a nosotros, obedece al Señor, persevera en tu fe, porque el Señor es quien sostiene tu vida. El Señor te va a hacer perseverar hasta entrar en la gloria, porque para eso fuiste salvado, para adorar al Señor hoy y en la eternidad. Que el Señor les bendiga. Terminamos orando. Padre, te agradecemos tu misericordia, agradecemos tu bondad, agradecemos tu fidelidad, agradecemos que seas pacientes con nosotros. Ayuda a que nuestro corazón no sea tardo para oír. Ayúdanos que nuestra mente, nuestra alma quiera obedecerte. Y si se quiere oponer a alguna parte de tu verdad, Señor, quebranta nuestros corazones y llévanos al arrepentimiento. Si tenemos lucha en nuestra mente y corazón con verdades del mundo, Señor, que tu palabra sea sobrepuesta sobre toda mentira del diablo, sobre
todo engaño del pecado. Señor, que tu palabra, que es verdad, opaque las mentiras de este mundo. Señor, que en nuestros corazones no vaguemos, sino que seamos guiados como tú guías a tu iglesia, como el pastor guía a su rebaño. Guíanos, Señor. No permitas que nuestra vida te ofenda. No permitas que en nuestra vida, nuestro corazón, te pruebe y te ponga, te tiente a ti, Señor. No, Señor. Ayúdanos a no ser de amargura. Ayúdanos a vivir para ti. Más sabemos que tu gracia está en nosotros y que por los méritos de Cristo te agradamos, Señor, pero tenemos que ser responsables con nuestra vida práctica. Tenemos que ser responsables con nuestra vida práctica y reconocer que nuestra carne aún es golpeada por el pecado y muchas veces somos seducidos por nuestros propios deseos pecaminosos. Señor, que el deseo que gobierne nuestra vida sea el que está en tu palabra y tu buena voluntad. Te alabamos, Señor, te adoramos, te exaltamos porque tú eres santo, tú eres lleno de amor y de misericordia. Mas sabemos que nos sostienes y nos sostendrás siempre. En nombre de Jesús oramos. Amén.